Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, les doy la bienvenida, mi nombre es Francisco Rojas y estoy muy contento de tenerlos nuevamente acá en el podcast de esta semana en Steelers, con un nuevo episodio de esta segunda temporada. En el episodio de hoy vamos a revisar algunas noticias. Si bien no ha habido mucho movimiento, las cosas más recientes que han ocurrido con los Pittsburgh Steelers desde nuestro último video. Vamos a hablar de un nuevo jugador que se incorporó al equipo de Pittsburgh. Vamos a dar algunos detalles de una noticia de un draft party. Y después vamos a entrar de lleno en lo que es la discusión del draft. Estamos en el mes de abril, es el mes del draft. Así que vamos a hablar de necesidades de nuestro equipo de Pittsburgh en este draft 2024. Vamos a discutir algunas estrategias o cómo enfocar, ¿no es cierto?, las distintas rondas según las necesidades que tiene el equipo. Y finalmente vamos a analizar algunos prospectos en dos de las posiciones más importantes para los Pittsburgh Steelers en este draft, como son la posición de tackle ofensivo y también la posición de centro, con un invitado especial que vamos a tener para esa tarea. Así que comencemos de lleno con las noticias. Lo primero que les quería mostrar son los nuevos números que se asignaron para los jugadores agentes libres en las nuevas incorporaciones al equipo de Steelers. Eh, un poco noticia, ¿no es cierto?, con el número 2. Finalmente toma el quarterback Justin Fields de Chicago, que en Chicago ocupa el número 1. Acá en Pittsburgh no se entrega el número 1, así que le dieron el número 2. Con el número 3, Russell Wilson, que ya se sabía, ¿no es cierto?, lo había él anunciado. Con el número 5, el punter nuevo Johnston. Con el número 6, el linebacker Patrick Quinn. Con el número 11, el wide receiver Van Jefferson. Con el 25, el safety de Sean Elliott. Con el 26, el cornerback Dante Jackson. Y con el número 84, el running back, ¿no es cierto?, kick returner Cordarrelle Patterson. Eh, para los eh, para los especuladores o que estén atentos a eso, todavía no se ha entregado el número 20, el número que usaba Patrick Peterson la temporada anterior, ni el número 61 que utilizaba el centro Mason Cole. Así que por ahí todavía está a lo mejor abierta la puerta al regreso de alguno de esos dos jugadores. En cuanto a la nueva incorporación en el equipo de Pittsburgh, se trata de la fotografía que está a la derecha, el tight end Michael Pruitt, ¿ya? Este jugador tiene 32 años actualmente. Fue seleccionado en la quinta ronda del draft del año 2015 por el equipo de Minnesota. Y la verdad que ha pasado por múltiples equipos. Entre ellos los más destacados relevantes para Steelers, una temporada con el equipo de Tennessee desde el año 2018 al 2020, y después nuevamente volvió a Tennessee el 2021, y después se fue con Arthur Smith de Tennessee al equipo de Atlanta, donde estuvo el año 2022 y 2023. Así que desde lo más destacable con este jugador es su nexo con Arthur Smith, obviamente, como coordinador ofensivo. La verdad es que no es un jugador que tenga estadísticas ni cifras muy llamativas. Es un tight end que viene solamente a hacer profundidad, a hacer depth, y tal vez ni siquiera quede en el roster definitivo de 53 jugadores. Sí puede servir para poner un poco de presión, ¿no es cierto?, al desarrollo de un jugador joven como es Connor Hayward, que se podría mencionar que tiene un rol similar en el equipo. Tal vez Michael Pruitt es un poco más físicamente más dotado, ¿no es cierto? Un poco más alto, más corpulento, pero un rol que pudiera ser parecido, y básicamente en lo que aporta es en el fondo la experiencia o el conocimiento del esquema de Arthur Smith, por su relación previa tanto en Tennessee como en Atlanta. Otra de las noticias importantes que les quería mostrar tiene que ver con algunas fechas que se definen para el equipo de Steelers en esta offseason. Específicamente, la liga, ¿no es cierto?, anuncia el 15 de abril, inician las actividades en los equipos, con este reporte inicial que es voluntario y que solo para actividades de acondicionamiento físico, lo que llaman Strength and Conditioning. Em, Luego comienzan los OTAs, Organized Teams Activities, que son actividades voluntarias. Para el equipo de Pittsburgh comienzan el 21 de mayo. Son 10 sesiones que se prolongan hasta el día 6 de junio. Y luego el minicamp de veteranos, que se llama, que es obligatorio, ¿no es cierto? Se va a realizar del 11 al 13 de junio.
Y la otra noticia importante que quería comentar para los amigos de México, ya que nos ven, ¿no es cierto?, hartos fanáticos de Steelers de México. Una noticia que les puede interesar bastante a ellos. Van a tener la suerte de tener un draft party en México, en la ciudad de Monterrey. ¿Ya? Esto se va a realizar el día sábado 27 de abril, que es el tercer día del draft, cuando se seleccionan las rondas de la cuarta a la séptima. Y va a tener invitados bastante destacados, estelares, jugadores activos de Steelers, como el liniero defensivo Larry Ogunjobi. También va a ir el linebacker el Landon Roberts, y va a haber exjugadores o miembros de medios, ¿no es cierto?, de Steelers bastante conocidos por todos los que somos fanáticos de Pittsburgh, como el tackle ofensivo Max Starks y también el liniero ofensivo Craig Wolfley, ¿ya? Así que van a estar todos ellos animando este evento de Draft Party en México. Se va a realizar en lo que se llama la terraza del Estadio Banorte, y las entradas están a la venta por Ticketmaster. Así que todos los amigos de México, si no se habían enterado, busquen ahí ese evento. También en la página de Steelers.com se van a sortear algunas entradas, así que aprovechen de disfrutar esa oportunidad que van a tener, de estar cerca de las estrellas de los Steelers. Bueno, y entrando de lleno a, ¿no es cierto?, lo que conversamos, que en el mes de abril nos va a convocar la mayoría de los episodios, que es el tema del draft. Lo primero que les quiero aclarar un poco, recordar, ¿no es cierto?, son las necesidades que tiene nuestro equipo de cara a este draft del 2024. Eh, Dentro de las más llamativas, ¿no es cierto?, urgentes, está la necesidad de reforzar la línea ofensiva, específicamente en las posiciones tanto de centro, como también de tackle ofensivo, ¿ya? Pero también hay necesidades de, ¿no es cierto?, un wide receiver. Lo hemos conversado en otro episodio, ¿no es cierto?, en este momento, más allá de George Pickens, la necesidad de un wide receiver 2 de buena calidad es evidente. Y también en la posición de cornerback, ¿no es cierto?, que está Joey Porter Jr., pero del otro lado, si bien se incorporó como agente libre Dante Jackson, todavía está la duda de si efectivamente es un jugador que está a la altura de ser un cornerback 2, pero lo que en definitiva, si está ausente absolutamente del roster en este momento, es un slot corner, ¿ya? Ahora, estas necesidades obviamente son las más urgentes y donde más hace falta aportar un jugador titular, podría llamarse, de primera calidad, pero obviamente, y esto va enfocado a las primeras rondas del draft, pero obviamente también se necesita profundidad y ir renovando jugadores más jóvenes en otras posiciones, ¿no es cierto? Específicamente hemos conversado en la línea defensiva, hay que incorporar gente más joven, y también en la posición de inside linebacker, ¿ya? Si bien el aporte, ¿no es cierto?, de Patrick Quinn en agencia libre resuelve muchos de los problemas en esa posición, obviamente hay que ir generando un recambio y ciertos jugadores más jóvenes en esa posición. Ahora, el problema que enfrenta Steelers, y que también lo enfrentan la mayoría de los equipos de la NFL, es que tienen más necesidades que selecciones de draft, ¿no es cierto?, que posibilidad de reponer esos jugadores con picks. Y también puede haber, y esto quiero también mencionarlo, ¿no es cierto?, muy importante, puede haber una diferencia importante entre lo que es la percepción externa, tanto de nosotros como fanáticos, incluso de la prensa especializada, de lo que son las necesidades versus cuál es la mirada interna del equipo, y cómo el equipo decide enfrentar alguna de estas posiciones. Me explico. ¿No es cierto? La posición de centro obviamente ha sido mencionada y es evidente que en este momento no hay un centro titular de calibre NFL en el roster de Steelers, pero por ejemplo, Pittsburgh puede estar pensando internamente en que ocupe esa posición durante un tiempo no menor, el jugador de línea ofensiva Nate Herbig, por nombrarles un ejemplo. O se pudiera, ¿no es cierto?, pensar en el plan también que se ha especulado de traer de vuelta a Mason Cole, que fue el centro titular el año pasado, y que si bien no lo hizo demasiado bien, es un jugador que tiene experiencia en la liga, y que ha sido titular harto tiempo. O, por ejemplo, lo que mencionó Mark Kahn, ¿no es cierto?, en las entrevistas de los owner meetings allá en Florida, eh, el hacer algún tipo de trade, ¿no es cierto?, de un canje con otro equipo, de aquí al inicio de la temporada, o ojalá antes de training camp, para incorporar un centro titular, ¿ya? Todo esto yo lo menciono porque a la larga serían caminos para evitar, entre comillas, tener que draftear efectivamente un centro en posiciones altas o en altas rondas del draft. Eh,
sigamos analizando, ¿no es cierto?, con la posición de tackle. Bueno, una posición de tackle ofensivo muy mencionado, ¿no es cierto?, que hay que incorporar un tackle para hacer, ¿no es cierto?, la dupla de Broderick Jones, el exitoso tackle de Georgia, drafteado el año pasado. Pero esa es la visión nuestra. Pareciera, y muchas veces esto se ha confirmado, que el equipo de Steelers valora mucho más a Dan Moore Jr. como tackle izquierdo de lo que nosotros queremos creer o de lo que la prensa quiere ver, ¿no es cierto? Y puede ser de que el equipo o Mike Tomlin, ¿no es cierto?, como head coach y Omar Khan se sientan mucho más cómodos de lo que nosotros pensamos, entrando una nueva temporada y manteniendo a Dan Moore Jr. como tackle titular. Pero también, ¿no es cierto?, pudiera haber otras opciones como mantener esa formación y tener a Dylan Cook o a Spencer Anderson como tackles reservas y desarrollarlo, ¿ya? En relación a la posición de wide receiver, que también se ha mencionado mucho, ¿no es cierto?, que falta, se esperó en free agency alguna incorporación de wide receiver que no se produjo. Hay un argumento divertido y que también se menciona, que es que la ofensiva de Arthur Smith no utiliza demasiados wide receivers, ¿ya? Y eso a la larga puede que sea algo cierto, o que, digamos, en el entendido de que no necesariamente el que atrape un pase tiene que ser un wide receiver, puede ser que ese rol o esa posición se utilice más en eso, a un jugador como Cordarrelle Patterson, por ejemplo, atrapando pase, o a un mismo Tyren como Pat Freiermuth en ese rol, ¿ya? Y finalmente, para la posición de cornerback, ¿no es cierto?, está la incorporación de Dante Jackson, que al parecer el equipo de Pittsburgh por lo menos lo tiene bastante mejor valorado de lo que la prensa en general lo tenía visto, ¿no es cierto?, un jugador más bien en declive o en decadencia. Y está esta otra posibilidad de que efectivamente en algún momento se reincorpore a Patrick Peterson para jugar esa posición de slot cornerback, ¿ya? Entonces todos estos escenarios serían escenarios en el fondo alternos a esta aparente necesidad de draftear a estas posiciones en rondas altas del draft para tener jugadores titulares en esa posición, ¿ya? ¿Y por qué menciono las rondas del draft? Porque es muy importante tener claro dónde seleccionamos, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros picks, nuestras selecciones, dónde están ubicadas en cada ronda, ¿ya? En la primera ronda seleccionamos la posición 20, luego en la segunda ronda a la 51, en la tercera ronda tenemos dos picks, tenemos una selección en el puesto 84 y otra en el puesto 98, y hasta aquí es importante porque tenemos cuatro selecciones ubicadas dentro del top 100 del draft, ¿ya?, que en general no está la mejor calidad de jugadores. Después tenemos en cuarta ronda una selección en la 119 y en sexta ronda dos selecciones, la 178 y la 195. Importante destacar que por los trades y los cambios que se han hecho, no tiene el equipo de Pittsburgh selección ni en la quinta ronda ni tampoco en la séptima ronda. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque se supone que los jugadores titulares, y sobre todo en posiciones más, ¿no es cierto?, destacadas o más codiciadas en el mercado de draft, como, ¿no es cierto?, las posiciones de linieros ofensivos, como los tackles o los centros, se van a encontrar necesariamente concentrados en la primera ronda, y tal vez un poquito hacia la segunda se pueden caer algunos centros o ya linieros internos, pero es difícil encontrar un tackle de calidad que vaya a ser titular de inmediato en más allá, más abajo de, ¿no es cierto?, de una primera ronda. Los prospectos, además, se le incorpora un grade, ¿no es cierto?, una nota de donde se estima que debieran ir. Hay prospectos que son de primera ronda y otros que se categorizan como de rondas posteriores. A veces se habla de prospectos de día 1, de día 2, como para ir categorizando, comparando su calidad, y eso se trata de mantener de un año a otro, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en una clase hay mayor riqueza o mayor cantidad de jugadores en una posición, y eso hace que, digamos, varios jugadores que en otros años habrían sido seleccionados en posiciones más altas van a ir cayendo en el draft, ¿no es cierto?, en el tablero, van a ir cayendo solamente por un tema de número. La idea de darles un grade es decir, este jugador sería de primera ronda en cualquier año. Es decir, independiente de la cantidad de jugadores en su posición y de la calidad que ellos tengan, la calidad de este jugador lo deja en primera ronda en cualquier clase de draft, ¿ya? Como digo, depende del depth. Por ejemplo, en la posición de wide receiver hay varios jugadores talentosos y además en posiciones que son más versátiles, como el wide receiver o el cornerback, muchas veces si uno decide privilegiar ciertas características, va a encontrar mejores jugadores en rondas más bajas, porque claro, a lo mejor los wide receivers, ¿no es cierto?, altos,
para jugar outside se van a ir rápido, pero hay jugadores que son más corredores de ruta o que son físicamente ¿no es cierto?, corpulentos, pero que son para jugar slot. Esas posiciones se pueden encontrar en rondas más bajas, en una tercera ronda o tal vez una cuarta. Lo mismo pasa con los cornerbacks cuando juegan slot en vez de el outside. Entonces, mucho va a depender de cómo se vaya dando el draft board, cómo se vayan seleccionando los distintos picks, ¿no es cierto? Y lo que también hay que tener presente es que hay un valor de posición, ¿ya? Se habla mucho que hay ciertas posiciones que no son lo suficientemente valiosas, entre comillas, como para seleccionarse en primera ronda. Clásicamente se menciona, ¿no es cierto?, a los running backs, por ejemplo, como este tipo de posición. También los inside linebackers no son generalmente seleccionados en primera ronda, no tanto así los linieros internos tampoco, los centros un poco menos que otras, y posiciones que sí son claramente de primera ronda, como los quarterbacks, como los tackles, ¿no es cierto?, o como los wide receivers más destacados. Así que para analizar eso más en detalle, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche. Se trata de nuestro amigo Nacho Rodríguez, panelista de NFL Chile y además fanático de los Atlanta Falcons. Él tiene además su propio podcast de los Falcons, ¿no es cierto?, El Nido del Halcón Negro, así que los invito a revisar eso y ver su trabajo. Y quisimos invitar esta noche a Nacho porque él, ¿no es cierto?, sigue más el fútbol colegial y ha visto a estos prospectos en acción, así que nos puede dar una mirada un poquito más cercana de lo que pueden hacer estos muchachos del college. ¿Cómo están, Nacho? Buenas noches. Bien, bien, Francisco, buenas noches a todos y a ti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Nacho, vamos a entrar al tiro en materia y vamos a conversar sobre los prospectos de esta clase de tackles ofensivos, ¿no es cierto? En general, mencionar que es una buena clase de tackles. Se habla que hay muchos prospectos bastante top, ¿no es cierto?, bastante destacados. Para dar un punto de comparación, este año se estima que alrededor de 7 tackles van a ser seleccionados o estarían dentro de los top 25, de los 25 mejores prospectos del draft, y en comparación al año pasado, que en toda la primera ronda, es decir, en 32 selecciones, solamente se seleccionaron 5, o sea, ya serían dos tackles más que eso. En general, como mencionamos, ¿no es cierto?, una posición muy codiciada, son jugadores que en la agencia libre tienen un alto valor de mercado, entonces seleccionar un prospecto de draft, ¿no es cierto?, que un jugador joven y con un sueldo bastante amistoso, un contrato de rookie, es obviamente algo que le arregla bastante la vida a los equipos. Y para la situación particular de Steelers, ¿no es cierto?, como ya vimos, en esta posición número 20, sí o sí debiera haber algunos de estos nombres disponibles. A lo mejor puede cambiar cuáles, porque en el fondo va a depender de lo que los otros equipos quieran ir seleccionando o dando más prioridad, pero sí debiera haber 2 o 3 de estos nombres disponibles al momento de seleccionar los Steelers en el número 20. Entonces te quería preguntar primero, Nacho, ¿cómo ves al tackle ofensivo Talese Fuaga de Oregon State? ¿Qué nos puedes contar de este prospecto? Bueno, en primer lugar, Talise Fuaga es el típico tackle ofensivo, el típico Islander, es el nombre que se les llama a las personas de origen isleño, o sea, de Samoa, Tonga, en Estados Unidos. Polinésico. Polinésico, fuerte, grande, agresivo. Lo que tiene este tackle es una competitividad que a todo coach de línea ofensiva le gusta. O sea, este tipo no va a parar hasta que el defensivo que esté en sus manos esté en el suelo. O sea, va a seguir la jugada hasta el pitazo final. Además, tiene un excelente run blocking, prácticamente su especialidad, aunque su pass pro no es nada despreciable, es bueno. Eh, bueno, este angelito mide 6'6" de estatura, o sea, Ya, sería 1,98 m y exacto. 334 libras, que serían 151 kilos. También es bueno en el segundo nivel. O sea, cuando se necesita juego terrestre, Fuaga es muy bueno para subir al segundo nivel y seguir bloqueando. Eh, Además tiene una excelente técnica de manos. De hecho, el año pasado, como él estaba jugando en la Pac-12, que ahora ya este año ya no va a estar, le tocó jugar contra UCLA frente a uno de los mejores
edge de la clase, que es la Yatulatu, y prácticamente lo dejó seco. O sea, Lo anuló. lo anuló prácticamente. O sea, no apareció en todo el juego. Ahí se da. Y para mí es el segundo tackle de la clase. Muchos ponen a Olu Fashanu, pero yo encuentro que Fuaga está mejor preparado para el primer día de primer snap antes que Fashanu. Y De bueno, acuerdo, sí, el primer tackle de la clase, ¿no es cierto?, es Joe Alt de Notre Dame, y no vamos a entrar mucho en análisis de él porque lo más probable es que Joe Alt sea seleccionado dentro del top 10, ¿no es cierto? Sea seleccionado entre las primeras posiciones y para ir más claramente arriba, no sí. va a tener ninguna posibilidad Steelers de draftearlo. Y después, como tú dices, algunos ponen a Talese Fuaga, este jugador, ¿no es cierto?, bien fuerte de poder, como tú lo describiste, para que vayamos comparando, se vayan acordando. Les voy a ir dando el PFF grade del año pasado de todos estos prospectos, del 2023. A este jugador, a Talise Fuaga, PFF le dio un score de 88.2, bastante alto. Y lo otro bueno es que tuvo el año pasado 700 snaps en la posición de tackle ofensivo, todas como tackle derecho, ya que potencialmente una de las cosas que Steelers va a buscar, la mayoría de los prospectos que vamos a revisar en el tackle son de tackle derecho, con la idea de devolver a Broderick Jones al tackle izquierdo, y también porque los tackles derechos tienen un poquito menos de valor de mercado, o sea, son menos codiciados que un tackle izquierdo puro, que entre comillas es más caro o es más codiciado en el draft. Es uno de los mejores run blockers de esta clase, como tú dices. Y en la fotografía ahí está, ¿no es cierto?, este famoso RAS, que es el Relative Athletic Score, que junta varias, ¿no es cierto?, características de peso, talla, y algunos de estos drills que se hacen en el Combine. Este jugador, Terese Fugaga, tiene un score de 9.61, bastante alto si consideramos que el máximo es 10. ¿Ya? Y otra de las cosas importantes para Steelers de Talise Fuaga, o cuando analizamos, ¿no es cierto?, cómo el equipo está viendo este prospecto, fue uno de los invitados, ¿no es cierto?, a estas visitas de los top 30, ¿ya? Que un equipo de Steelers trae al jugador a visitar Pittsburgh. Tiene solamente 30 jugadores que pueden digamos, convocar estas visitas. Talise Fuaga fue uno de ellos que seleccionaron o que citaron a Pittsburgh, así que lo pudieron ver ahí bastante de cerca. Conversemos ahora, Nacho, si te parece, del otro tackle, Amarius Mims, este chico de 21 años de la Universidad de Georgia. Bueno, este tackle es uno de los más altos del draft, lo que digamos en tamaño, junto ¿cómo se llama a Joe Alt, que mide 6'9", y Tyler Guyton, que es otro prospecto que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué te puedo decir de Marius Mims? Es un tackle atlético, físico, grande, masivo. Permitió solamente 8 presiones en su carrera como junior. Si bien este tackle físicamente es muy bueno, tiene que pulir ciertos detalles, por ejemplo, el control de cuerpo. Al ser un tipo muy grande, quizás su balance no sea el mejor, pero viene de Georgia, donde se forman buenos linieros. Si no, vean el caso de Broderick Jones, que ya está en Pittsburgh. Una cosa de este tackle es que no tiene mucha experiencia. Bueno, a pesar de ser junior, no tiene muchos snaps en el cuerpo. De hecho, por lo general entraba ya cuando estaban los juegos resueltos, o necesitaba descansar a sus tackles titulares. Pero aún así, es un buen prospecto como para, no sé, tenerlo en la banca un poco y ya soltarlo a partir de mediados de ¿cómo se llama de temporada o fines de temporada. Depende de su evolución. Pero su potencial es bastante grande, o sea, como tackle. O sea, tú no vas a ver Exacto. un tipo de un tamaño así tan fácil. Eso, como tú dices, el tema físico, ¿no? 2 metros 3 centímetros,
154 kilos, un potencial físico enorme, pero con poca experiencia, como tú mencionas. Solamente fue titular en 8 partidos. Tiene solamente 682 snaps en 2 temporadas, ya que si lo comparamos con las 700 snaps en una sola temporada, por ejemplo, de Furuaga, que recién conversamos, claramente es menos. Además tuvo una lesión el año pasado, requirió una cirugía de tobillo, pero como tú dices, bastante rápido, ¿no es cierto? Atlético, no es tan explosivo. Y tiene ciertos problemas con el run game, pero cosas que se pueden pulir. En comparación ¿no es cierto?, al prospecto anterior, el PFF grade del año pasado, 75.7, solamente 297 snaps el año pasado, todos como tackle derecho. Pero sus características físicas, ¿no es cierto?, es lo que lo hacen lo más llamativo. Tiene este Relative Athletic Score en 9.58. Y una cosa interesante, Nacho, tú sabes, los fanáticos de Steelers somos bien detallistas y bien fijados, ¿no es cierto?, en algunos detalles. Hay una combinación ¿no es cierto?, de características que la han cumplido casi o prácticamente todas las selecciones de primera ronda durante muchos años en los Steelers. Que es que cuando un jugador o un prospecto es entrevista oficial en el Combine, después es visita a Pittsburgh, en el fondo es de estas top 30 visits, y además a su Pro Day asiste tanto el GM como el head coach, en este caso Omar Khan y Mike Tomlin. Cuando cumple esas 3 características, tiene una muy alta posibilidad de ser selección de primera ronda, o las selecciones de primera ronda en general cumplen con esas 3 características. Y este año, de los pocos jugadores que han cumplido esas 3 características, uno de ellos es precisamente Amarius Mims. Así que por eso se ve, creo yo, ¿no es cierto?, se le ve tanto como opción en los mock drafts. Ciertamente en la interna, me imagino que por tener a Broderick Jones en el equipo, obviamente él incorpora un feedback, ¿no es cierto?, de lo que él vio en el college, estando con este muchacho, con Amarius Mims, y pudiera ser interesante incorporarlo, pero tiene ese problema que conversamos de la inexperiencia, ¿verdad? Hablemos ahora, Nacho, si te parece, de JC Latham, el tackle de Alabama, de 21 años. Sí, bueno, es un tackle de 6'6", el mismo tamaño de Taliese Fuaga, 1,98 m. Este es más pesado, sí, son 360 libras, que son 163 kilos aproximadamente. Es junior. ¿Qué podemos decir de él? Tiene un excelente anclaje, o sea, el tipo se planta en la línea y no lo mueve nadie. Se queda como una verdadera estatua frente al pass rusher. Pass pro excelente, gracias a ese anclaje que tiene. Le falta, eso sí, un poco en run blocking. Y también tiene problemas con los gaps, o sea, cuando ya los defensivos se van en un 2 contra 1 contra él, tiene algo de problemas para imponerse. Quizá debe ser a su falta de, un poco a su falta de agilidad por su tamaño y su peso. El run blocking se mejora, es más probable que se mejore el run blocking que el pass pro, que es un poco más difícil. Pero tiene un potencial para ser uno de los mejores right tackles de la NFL. De hecho, su posición natural, no ha jugado snaps por el lado izquierdo, sino que él siempre ha sido un tackle derecho. Yo lo vi Exacto. contra Michigan, no la pasó muy bien, que digamos, pero en varios momentos se vio su talento. Exacto, todos los snaps, como tú dices, en tackle derecho, 874 snaps el año pasado, un PFF grade, para que sigamos comparando, el 2023 de 81.9. Como tú dices, ¿no es cierto?, buen uso de las manos, buen físico. Uno de los puntos en contra, sí, que encontré yo en algunas evaluaciones de este prospecto, decían que confiaba demasiado en su físico, que en el fondo tenía un físico tan imponente que siempre a veces confiaba en ganar los reps, ¿no es cierto?, solo con físico, y eso obviamente en la NFL te perjudica porque ya hay nivel de competencia y los físicos son de otro nivel. Entonces tienes que necesariamente incorporar técnica, incorporar otros elementos a tu juego para poder ganar los snaps, porque solo con físico no lo logra. En general tuvo también un muy buen combine, tuvo buenos números y buenos ejercicios en el combine. Así que otro prospecto que está bien evaluado.
Que como tú dices, al ser un tackle derecho puro, eso hace que a lo mejor baje un poquito, ¿no es cierto?, en el, en el draft board comparado con otros tackles, por ejemplo, el de Penn State, ¿no es cierto?, que es más un tackle izquierdo. Eh, Conversemos ahora sobre el último tackle que vamos a analizar, que es Tyler Guyton, el tackle de Oklahoma de 22 años. Este tackle viene de Oklahoma, pero comenzó su carrera en TCU. Después se transfirió a Oklahoma. Mide 6'8", o sea, 2,4 metros, un tipo gigantesco. 322 libras, que son 146 kilos. ¿Qué podemos decir de él? Para mí este prospecto está más verde comparado con los otros tres. ¿Por qué? Porque en muchos juegos se le vio que se le imponía mucho a través de más velocidad que de fuerza. Tiene problemas con su centro de gravedad al ser muy alto. Un pass rusher perfectamente lo podría tirar en la NFL con solamente juego de pies, o sea, su anclaje no es muy bueno. Su run blocking es excelente, o sea, el tipo tiene buen grado de run blocking, o sea, en una línea para correr no hay problemas con él. Le falta pulir su técnica de manos, eso sí. Por eso decía que comparado con los otros tres que están arriba, él está más verde. O sea, no verde, pero sí le falta un poco para pulir. Muchos lo dan al final de la primera ronda, pero este talento en realidad es como para segunda o tercera. Sí. A diferencia de los anteriores, ¿no es cierto? Él podría caer en una segunda ronda, por eso lo traemos a colación eventualmente como una segunda alternativa de pick de Steelers, a lo mejor no en el 20, pero sí en una segunda ronda, como tú dices, le falta experiencia, pero sí es muy hábil. Algunos que lo evalúan, ¿no es cierto?, dicen que parece un tight end, ya que es un tipo que se mueve con mucha agilidad, a pesar de su físico. Tienen problema con el uso de manos, como tú dices, y también reacción a algunas jugadas o anticiparse algunos tipos de stunts, ¿no es cierto?, de movimientos que hacen los pass rushers por esta misma falta de experiencia. Comparado con los anteriores, claro, tiene un PFF grade del 2023 solamente 63,7, bastante más bajo que en los anteriores. Jugó solamente 663 snaps, todos como right tackle. Pero si vamos a este tema del RAS, al su score de atleti, ¿no es cierto?, de estos puntajes de la parte atlética, tiene un 9,72, así que por ahí igual tiene algunos elementos o algunas características que se pudieran rescatar, pero va a ser interesante finalmente dónde se selecciona este muchacho Tyler Guyton de Oklahoma, ¿ya? Conversemos un poco ahora sobre la posición de centro, ¿ya? ¿Por qué es complejo esta posición para la situación en que está Steelers? Porque, o como lo veo yo por lo menos, como dije antes, a mi opinión, y lo más probable, ¿no es cierto?, es que de los tackles que conversamos, por lo menos uno va a estar disponible, va a estar ahí como opción en la posición 20. Porque si sacamos en el fondo la cuenta, ¿no es cierto, Nacho? Van a salir por lo menos 3, casi 4 y hasta posiblemente 5 quarterbacks en el top 20, ¿no es cierto? Después le sumas por lo menos 2 o 3 wide receiver más, ahí ya tiene 8 jugadores, súmale un par de edge de los más top, que también se van a ir en el top 20, ahí ya tienes 10. Y entre lo que queda, ¿no es cierto?, Brock Bowers, tienes que sumarle el Tyren 11, por ahí algún liniero defensivo 12, y con 2 o 3 tackles ya vais llegando fácilmente cerca de los 15, más los cornerbacks que se pueden ir. Vamos a estar cerca de la posición 20 con alguno de esos prospectos, ¿no es cierto? Ya sea que te quedó un Amaris Mims, un Talise Fugaca, un JC Latham, van a ser opción en esa posición. Y los centros, el problema que yo veo es que en esta clase de centro, si bien hay buenos prospectos, solamente hay 3 o 4 nombres que pudieran ser titulares el día 1, como llaman, ¿no es cierto? 3 o 4 jugadores que van a poder ser titulares desde un principio, y solamente uno de los centros es el que más consistentemente se le da un grade de primera ronda. O sea, si uno revisa los otros centros, en teoría, si tú lo seleccionas en la primera ronda, estarías como sobre drafteando, que llaman, ¿no es cierto?, que es como seleccionar a un jugador antes de tiempo, o seleccionarlo antes por necesidad, versus lo que es su talento, si realmente es un talento de primera ronda o no.
Y eso yo veo que es uno de los problemas en la selección este 20 de Steelers, que sería, entre comillas, como muy pronto o muy alta para seleccionar uno de estos centros. Entonces, una de las estrategias que se mencionan como opción es hacer un trade hacia abajo, ¿no es cierto? Bajar algunas posiciones para acumular un poquito de capital de draft y en esa selección más baja, que pudiera ser una 23, una 25, tampoco tan abajo, tomar efectivamente a uno de estos centros para cubrir la necesidad. El primero de estos centros y el que más frecuentemente se menciona como de primera ronda es el jugador Jackson Powers Johnson, centro de la Universidad de Oregon, de 21 años. ¿Qué nos puedes contar, Nacho, de Jackson Powers Johnson? Muchos especialistas lo califican como el mejor liniero interior de la clase. Si englobamos a centros y a guardias. Este chico tiene manos pesadas, buen anclaje, o sea, el tipo se planta al medio y no lo mueve nadie. O sea, es algo bien bastante favorable. Tiene buenos instintos, o sea, puede leer las defensivas, ayudando a la línea. También tiene tiene buen pass pro, también tiene buen run blocking, es un líder. De hecho, era uno de los capitanes de la ofensiva de Oregon el año pasado. Era prácticamente el guardaespaldas de Bo Nix. Mide 6'3", 1,90 m y pesa 330 libras, o sea, un tipo de casi 150 kilos. Es un centro masivo y confiable. De hecho, es el único liniero interior que está calificado para primera ronda. Y de hecho, no sé si viste el combine, donde un asistente de los Steelers estaba dirigiendo uno de los drills y literalmente tomó a ese Lo hizo asistente y lo hizo volar, volar. lo sacó volando, Exactamente. sí. Sí, claro, muy poderoso como tú dices. Tiene un pasado de lucha, como muchos de estos linieros internos que hicieron lucha en algún momento, él tiene ese pasado que le da alguna herramienta. Muy destacado en el run game, como tú dices, termina los bloqueos, que es algo que le gusta mucho a los coaches de línea ofensiva, bloquean hasta el pito, ¿no es cierto? Y botan al defensivo. Como punto en contra, un poco de brazos cortos, que es algo bien común también a los linieros más internos, porque si fueran de brazos muy largos serían tackles, ¿no es cierto? Este Exacto. jugador ganó lo que se llama el Remington Trophy, que es el premio al mejor centro del fútbol colegial. Y el año pasado PFF le dio un grade 2023 de 84.3. Jugó 829 snaps, todos ellos como centro. El 2023 y el 2022 jugó como tackle derecho. Pero versátil, ultradefensivo de distinto tamaño, y se le compara, ¿no es cierto?, con algunos centros actuales de la NFL como Creed Humphrey o Tyler Lindenbaum, ya que son centros de bastante buen nombre, así que una buena comparación. Pero es de los jugadores que, como tú mencionas, pudieran ser titulares desde el día uno, así que es esta selección, ¿no es cierto?, que tiene ahí dando vuelta al equipo de Steelers sobre si en el fondo seleccionar en primera ronda y solucionar, entre comillas, ese problema de centro de una vez, ¿ya? Conversemos un poco sobre Graham Barton, Nacho. Este es este jugador de Duke de 21 años. Este prospecto me encanta porque, bueno, mide 6'5", que es un 1,95 m por ahí, y pesa 313 libras, que son 141 kilos. ¿Qué es lo que me gusta de este prospecto? Al principio se lo daba como tackle, después se lo calificó como guardia, pero vi que él también jugó muchos snaps de centro, o sea, el tipo te puede dominar eh, casi todas las posiciones de la línea, si no todas. Así que su versatilidad es bastante útil, por no decirlo. Eh, Él no es tan espectacular como Power Johnson, pero lo que tiene él es consistente, o sea, su juego es bastante, tiene consistencia, o sea, no es lagunero, no, siempre va a seguir ahí en su nivel. Muchos lo dan incluso como pick de primera ronda al final, porque su versatilidad tú no la encuentras en cualquier parte.
Claro, va a depender un poco de cómo lo considere el equipo que lo está drafteando, ¿no es cierto? Si lo considera como un Sí. prospecto de tackle todavía, obviamente que a lo mejor lo selecciona más alto, como tú dices, también se le ha puesto como liniero ofensivo. El tema es que si ven ahí en la diapositiva del RAS Score, se hizo el ejercicio de poner en el fondo sus números y compararlos con los parámetros de centro y le dio una puntuación de 10. O sea que es la puntuación perfecta si uno lo compara con los números de centro, no así cuando lo haces con guardia o menos con tackle. Él jugó como centro en su año de freshman. eh, y ahí le da, ¿no es cierto?, ese puntaje 10. Como tú dices, es muy fuerte en el juego por tierra. Pero como punto en contra, comete varios holdings. Y una de las cosas que aterra a los fanáticos de Steelers, que se cae harto. Y pasa harto tiempo en el piso, y es una cosa que a nosotros nos recuerda a un centro que también era guardia convertido en centro, que le fue muy mal en Pittsburgh, que era Kendrick Green, que también Mm. se caía mucho y pasaba harto tiempo en el suelo. Así que Su eso anclaje es es problemático, sí. exacto. Eso hace temer un poco sobre este prospecto, pero como tú dices, que es bien enigmático por su versatilidad. Pudiera ser de segunda ronda, si cae de segunda ronda bien, tiene un piso alto. El año 2023 PFF le dio un puntaje, un grade de 74.1, jugó 496 snaps, todos como tackle izquierdo en su último año colegial, y tuvo un excelente combine. Hablemos ahora del penúltimo prospecto que vamos a analizar, que es Zach Fraser, este centro de West Virginia de 22 años. Eh, es un centro de 1,90 m, 6'3", y 313 libras, 141 kilos. Tiene buenos instintos, o sea, tiene buenas lecturas de defensiva. eh, Tiene buenas manos también. Brazos algo cortos, eso sería uno de sus peros. Y le falta un poco de atleticismo, o sea, le falta un poquito más de físico, pero es un buen prospecto, por lo menos para, o sea, no lo vas a meter de inmediato a jugar, pero por lo menos va a estar un poquito más, se va a demorar un poco menos en estar listo para jugar en la posición. Es uno de los, para mí, el segundo mejor centro de la clase. Yo saco a Barton de ahí porque Barton no es un centro puro, es un tipo que lo puedes hacer jugar de centro por sus condiciones, pero no sabemos de qué va a jugar en la NFL. Eh, También se le puede achacar un poco a, a Zach Fraser, más que nada la parte física, porque en la parte de inteligencia el tipo es muy inteligente, es muy bueno. Claro, tiene este pasado también de lucha. Fue campeón 4 años consecutivos, ¿no es cierto? Fue campeón de lucha en high school, y con un excelente récord. Perdió solamente dos combates en todos esos años. Entonces ese poder y esa fuerza, sumado a la flexibilidad, es lo que él usa en su juego. Tiene alta experiencia también. Jugó mucho, ¿no es cierto? Ha jugado muchos años como centro en college, la que ayuda harto al centro, ¿no es cierto? Esa posición que tiene que comunicar, hacer los cambios en la línea, los chequeos y los cambios en los bloqueos. Ese aspecto estaría bien cubierto por este muchacho. El 2023 PFF le da un grade de 74.5. Jugó estos 806 snaps como centro. Y una de las anécdotas curiosas con este muchacho, Nacho, no sé si tú lo sabías o te tocó verlo. eh, Creo que en su partido final de 2023 se fractura la pierna. Y este muchacho, con una pierna fracturada, sale de la cancha casi arrastrándose para permitir que su equipo no le quitaran un tiempo fuera o no lo perjudicaran con el tiempo por la lesión. Así que yo creo que esa característica o ese valor, ¿no es cierto?, es bien visto por los coaches, esa responsabilidad y esa entrega por el equipo de salir como sea de la cancha con la pierna fracturada por no perjudicar a su equipo. Sí, Terminemos y este su análisis. resiliencia. Sí, claro. Terminemos este análisis, Nacho, hablando del centro Cedric Van Prank Granger, el muchacho de Georgia. Bueno, este es un centro ya un poco más alto que Haynes, o sea, que Power Johnson y Fraser. Mide 6'4", 1,93 m. Y aquí tenemos uno de sus, no sé si decirlo red flag, pero es algo resolvible. 298 libras. O sea,
está muy bajo como para hacer un centro, incluso para guardia. Tiene buen pass protection, tiene un poco más de agilidad con respecto a los otros centros debido a su más bajo peso, y también tiene dotes de líder porque también fue capitán con los Bulldogs en la línea el año pasado. Su contra podría ser un poco su control de cuerpo, que le falta un poco, y su peso, tiene que ganar peso porque la NFL va a encontrar ataques defensivos más fuertes que él, o sea, va a tener que enfrentar a un Vita Vea, que son tipos de más de 300 libras y más ágiles y fuertes que él. Entonces eso sería su contra. Pero eso es resolvible con la adecuada dieta y ejercicio, puede llegar a las 300 libras o un poco más, pero debería subir un poco más arriba de las 300. Porque nosotros en Atlanta tuvimos un centro llamado Matt Hennessy que tenía ese problema también, que era muy inteligente, muy técnico, pero su peso nunca lo acompañó, o sea, siempre estuvo en las 300 libras y para un centro es muy bajo, es prácticamente el mínimo. De acuerdo, Nacho. Claro, como tú dices, él con mucha experiencia, liderar una línea ofensiva como la línea ofensiva de los Georgia Bulldogs, ¿no es cierto? Te da una cierta experiencia de la calidad de equipos que enfrenta, la cantidad de partidos, ¿no es cierto? Playoff, siempre peleando el campeonato ahí. Así que con mucha experiencia y muy inteligente, como tú dices, un alto IQ. eh, no tan atlético como tú mencionas, y este prospecto yo lo quise analizar porque es uno de estos centros que potencialmente pudieran caer en una segunda ronda baja, ¿ya? O incluso tercera en algunos análisis. Entonces podría Principio ser una tercera. opción claro, para ese segundo pick de Steelers que es al final de la segunda ronda. Por eso lo quise mencionar como opción. Pero claro, como tú mencionas, no es muy bueno en espacios abiertos. Eh, PFF le dio un grade del año pasado, 2023, de solo 77.9 comparado con los otros prospectos que vimos de centro. 868 snaps, pero como centro puro, así que potencialmente pudiera ser, como les decía, una alternativa para segunda, tercera ronda. Pucha, Nacho, excelente este análisis que quieres que te diga. Muchas gracias por darnos esta mirada de estos prospectos. Creo que queda sumamente claro estos 8 nombres, ¿no es cierto? 4 tackles, 4 centros que pueden ser alternativa en el día del draft, que vamos a estar mirando y viendo atentamente si se seleccionan antes o si van a estar disponibles en esa posición para seleccionarlos por Steelers. Y dejarlos invitados a lo que va a ser el próximo episodio, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a contar nuevamente con la presencia de Nacho para analizar, ¿no es cierto?, las otras dos posiciones importantes para Steelers, que son los wide receivers, donde hay nombres muy interesantes, distintas características, mucha, ¿no es cierto?, abundancia de jugadores, y también lo que son los cornerbacks, sobre todo con esta sorpresa, ¿no es cierto?, estos últimos días, o no sé si sorpresa, pero confirmación de las características de este destacado prospecto Cooper DeJean de Iowa. Así que los dejamos súper invitados con Nacho desde ya a ese próximo video. Y por ahora nos vamos a ir despidiendo, dándole las gracias por ver como siempre los videos, invitándolos a compartir, a darle me gusta y a recomendarlo a otros fanáticos de Steelers. Así que nada, muchas gracias por vernos. No sé si te quieres despedir, Nacho. Sí, me despido, pero no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a hablar de las posiciones sexy, dos de las posiciones más sexy del draft. De acuerdo. Que no es quarterback, digamos. No, De acuerdo. después del quarterback. Claro. Excelente, Nacho. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y les digo, como siempre, por mi parte, here we go Steelers. Hasta la próxima y muchas gracias.